El sagrado método divino para la juventud eterna que fue revelado y el 99 DSCONOC en un pequeño y apacible pueblo de México, donde la fe es un faro que guía a sus habitantes. Marisol vivía una vida sencilla, influenciada profundamente por su abuela, doña Clara, la mujer que le enseñó a buscar siempre la luz en los momentos oscuros. Pero todo cambió cuando la venerada doña Clara cayó enferma. La noticia corrió como pólvora, una enfermedad que amenazaba con apagar esa luz sagrada. Los murmullos de la comunidad se tejían en un manto de tristeza, mientras Marisol se aferraba a su fe y al poder de la oración, creyendo que la Virgen de Guadalupe podría obrar un milagro. Cada noche, la capilla se llenaba de almas devotas, y las oraciones ascendían al cielo como incienso. Las velas encendían la penumbra, y las esperanzas se alzaban en cánticos como un susurro de amor divino. Fue en una de esas noches repletas de fervor donde Marisol sintió que el cielo se abría ante sus ojos. En un sueño profundo, una voz suave y digna de la misma divinidad le susurró: si persistes en la fe, tu abuela sanará. Un temblor recorrió su ser al despertar, pero la incredulidad de algunos familiares comenzó a enfriar su ardiente fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin dejarse llevar por las dudas, decidió organizar un retiro de oración en la capilla. Con fe inquebrantable, invitó a la comunidad a unirse en súplica por la salud de su abuela. Los corazones latían al unísono. Entre lágrimas de alegría, los fieles compartían sus propias historias de sanaciones milagrosas, recordando tiempos pasados donde la divinidad había intervenido. Marisol sentía una corriente del espíritu que unía a todos, alimentando esa llama de esperanza. Pero justo cuando todo parecía estar encarrilado, la situación de doña Clara dio un giro inesperado. Una noche, el peligro se volvió crítico. Marisol, con el alma desgarrada, se encontraba en la capilla, orando con desesperación. Las lágrimas caían de sus ojos, y en su interior una tormenta de dudas amenazaba con consumirla. ¿Es esto un eco de mis deseos?, se preguntaba, cuando de repente, una luz brillante comenzó a envolver el altar, iluminando cada rincón de la iglesia con un resplandor infinito. Cada miembro de la comunidad sintió esa energía. Los murmullos se transformaron en gritos de asombro. Era un momento de poder divino. La atmósfera estaba impregnada de esperanza, y el corazón de Marisol latía con fuerza. Entonces, al fondo, apareció doña Clara, radiante, como un ángel. Su rostro sonreía, libre del sufrimiento. Todos quedaron atónitos. ¿Era realmente un milagro? El poder de la fe vivía entre ellos. Pero mientras las celebraciones comenzaban, en el corazón de Marisol, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué verdad había revelado el sagrado método divino que acababa de presenciar? La jornada espiritual apenas comenzaba. La alegría invadió el pueblo aquella noche, como un sol radiante que deshacía las sombras del temor. Marisol, aún con el eco del milagro resonando en su corazón, observaba a su abuela moverse con una energía renovada. La congregación, abrazándose en un mar de emociones, pocos se atrevían a apartar la mirada de la luz que emanaba doña Clara. Cada palabra susurrada entre ellos se convertía en un testimonio de gratitud y fe, pero dentro de Marisol, algo más grande se gestaba. Se sintió llamada a entender lo que había sucedido realmente esa noche. ¿Cómo era posible que las ruedas del destino hubieran girado con tal fuerza? Mientras la capilla se llenaba de música, ella se retiró a un rincón, donde las velas, aún titilantes, seguían danzando al ritmo de un viento invisible.
Cerró los ojos y la voz de la divinidad se hizo presente otra vez en su mente: si persistes en la fe. No eran solo palabras. Eran un llamado divino a explorar y descubrir el sagrado método. Entonces, un suave susurro trajo consigo un recorrido espiritual que la llevaría a entender el poder de la experiencia compartida y de la oración colectiva. En ese momento, se dio cuenta de que debía revelarlo a la comunidad, no solo como una enseñanza, sino como una misión. Con el amanecer tintando el cielo de colores vibrantes, Marisol se acercó al grupo que aún discutía las maravillas acontecidas. Se sintió impulsada a hablar. Alzó la voz sobre el murmullo y todos se giraron hacia ella, expectantes. Queridos amigos, comenzó, su voz temblando un poco, lo que vivimos anoche es solo el inicio. Nuestra fe no solo sanó a Doña Clara, fue nuestra unión, nuestra devoción, lo que trajo esta luz. Creo que juntas debemos explorar lo que significa este sagrado método. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, despertaron la curiosidad en aquellos presentes. Asentimientos y murmullos de acuerdo llenaron el aire. La asistencia al retiro no había sido un acto vacío, se había introducido a cada persona en un viaje de sanación y comprensión, una red tejida de corazones abiertos. Cada miércoles, entre reuniones y oraciones, Marisol fue compartiendo fragmentos de una visión que empezaba a tomar forma. El sagrado método se basaba no solo en la búsqueda de milagros individuales, sino en fortalecer el tejido comunitario a través del amor, la entrega y la fe compartida. Enseñó que, al compartir experiencias y orar juntos, la energía divina se multiplicaba. Meses pasaron y la comunidad comenzó a florecer en unidad, con encuentros llenos de risa, oración y abrazos. Doña Clara, brillante como nunca, se convirtió en el testimonio viviente de esa fe fortalecida. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Marisol sabía que había algo más que aún no habían descubierto, algo que estaba esperando ser revelado. Una noche, mientras el grupo oraba en un círculo, Marisol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera del lugar cambió. Una vez más, la luz tranquila y ardiente llenó la capilla. «¿Preparados están?», resonó una voz en su interior. Sus ojos se abrieron y vio cómo nuevas figuras se asomaban, luces danzantes que parecían estar conectadas con sus corazones. La asamblea quedó en silencio, y los ojos de todos se llenaron de asombro. Era un signo, un mensaje claro de que el viaje apenas había comenzado. Marisol sintió que la revelación del sagrado método divino sería solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Todos se habían unido en un propósito, pero podrían estar listos para lo que vendría. Así, con un corazón ansioso por descubrir, Marisol se preparó para la próxima etapa de su misión. ¿Qué nuevas verdades espera la comunidad? ¿Cómo se conectará esto con el misterio de la juventud eterna? La historia se tornaba más profunda, más intensa, y el viaje, cada vez más emocionante. La noche se vestía de un silencio sagrado cuando el grupo se reunió de nuevo en la capilla. Las luces suaves de las velas creaban sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba impregnado de la esperanza latente. Marisol, con el corazón latiendo con fuerza, se había preparado para guiar a los presentes en este nuevo capítulo. ¿Qué les depararía la sabiduría que había comenzado a brotar en su interior? Queridos hermanos y hermanas, comenzó, su voz temblando ligeramente, siento que estamos al borde de un descubrimiento profundo. Esta luz que hemos sentido no es nuestra sola, comienza a expandirse. Quienes estamos dispuestos a explorar juntos el misterio de la juventud eterna que se nos ha prometido, al pronunciar esas palabras, un murmullo de emoción recorrió al grupo. Algunos intercambiaron miradas, como si el eco de sus pensamientos se manifestara en el aire. Marisol podía sentir el calor de su fe encendiéndose, vibrando como una cuerda tensa, listos para la revelación. Entonces, con un tono más firme, continuó: la juventud eterna no es solo la ausencia de años. Es el fuego del espíritu, la revitalización del alma.
El sagrado método nos está revelando que la verdadera juventud se encuentra en nuestra conexión con lo divino y en cómo vivimos en armonía unos con otros. Cuando nos unimos en amor, nuestras almas rejuvenecen. Las palabras de Marisol parecían fluir como un manantial. Cada sílaba resonaba con claridad entre los miembros de la congregación, quienes ya empezaban a comprender la profundidad del mensaje. Doña Clara, sentada en primera fila, sonrió, con lágrimas de alegría surcando sus mejillas. Ella sabía que la juventud del espíritu rápidamente renace cuando es alimentada por la fe colectiva. De repente, un aire fresco pareció atravesar la capilla, como si algo o alguien estuviera presente. La atmósfera se carga de energía, y Marisol sintió un estremecimiento que la hizo mirar al centro del círculo. Allí, una imagen etérea emergió, manifestándose desde la luz que iluminaba el altar. Una figura brillante, envuelta en claridad, les guiaba desde el umbral de lo visible. ¿Quién eres?, preguntó alguien entre susurros, una mezcla de temor y reverencia en su voz. La figura sonrió, y su presencia transmitió una paz indescriptible. Las respuestas a sus preguntas fluyeron como un manantial en el desierto, y una voz divina resonó en sus corazones: ustedes son los portadores del sagrado método, elegidos para expandir la luz del amor y la unidad. Al ungirse con fe, rejuvenecerán su esencia y la de sus hermanos. Vengan, abracen el desafío. Las reacciones del grupo fueron instantáneas. Algunos lloraban, otros reían de alegría, mientras la figura se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un aire de gran expectativa. La luz que había llenado la habitación cuando ella habló, parecía seguir resonando en la conciencia colectiva. Marisol, aún aturdida por la intensa experiencia, miró a su alrededor. Sus ojos encontraron los de Doña Clara y sonrieron, un acuerdo tácito entre sabidurías y generaciones. Esto es solo el comienzo, expresó Marisol, su corazón rebosante. Estamos llamados a ser un faro de esperanza para otros. ¿Cómo podemos llevar este mensaje afuera, a aquellos que aún desconocen esta verdad? En ese momento, surgieron ideas espontáneas, reuniones de oración para compartir el sagrado método en otras comunidades, retiros espirituales abiertos para todos, y acciones de amor que involucraran a los necesitados del pueblo. Con entusiasmo y una energía renovada, empezaron a planeársele, a soñar juntos. En medio de tanta emoción, un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte: ¿podrían realmente abrir su corazón para compartir esta luz con quienes consideraban fuera de su círculo, aquellos que habían perdido la fe? La luna brillaba con fuerza aquella noche, como si enviara fuerzas misteriosas sobre ellos. Marisol sintió que la otra revelación que esperaban era también un desafío. ¿Podrían todos ser mensajeros de esta esperanza en el gran océano de la vida? El camino se hacía más claro, pero las dudas persistían. ¿Cómo enfrentaría la comunidad la resistencia de aquellos que dudan? El misterio de cada próximo paso los esperaba, y la llama de su fe ardía con más fuerza. ¿Qué harán cuando la oportunidad de abrir su corazón de par en par se presente ante ellos? La mañana siguiente se levantó con un cielo despejado, y Marisol conocía el peso de lo que se esperaba de ellos. La alegría de la noche pasada aún vibraba en su interior, como un eco de las promesas divinas. Así, mientras el sol despuntaba, ella se sintió impulsada a buscar a sus hermanos y hermanas, a hablar sobre lo que habían experimentado juntos. Era tiempo de compartir la luz, de ser valientes. Se reunió con su grupo en la plaza del pueblo, un lugar que solía estar lleno de risas y actividades, pero que ahora se sentía más como un tranquilo lienzo en blanco. Los rostros de sus compañeros reflejaban la misma mezcla de emoción y ansiedad que latía en su propio corazón. Marisol, viendo la multitud, respiró hondo y tomó una decisión. Hermanos y hermanas, inició, su voz resonando con una mezcla de firmeza y dulzura: el mensaje que hemos recibido en la capilla no está destinado a quedarse en nuestras almas. Es un regalo que debemos entregar a quienes nos rodean. Un murmullo creció entre los oyentes, algunos asintiendo con la cabeza, otros con la mirada fija, apenas entendiendo el paso que estaban siendo llamados a dar.
La verdadera juventud, aquella que transforma y rejuvenece el alma, continuó, necesita ser vivida y compartida. Nos atreveremos a llevar este mensaje a aquellos que han cerrado sus corazones, que no ven la luz que brilla en nosotros. Un fuerte viento sopló, pareciendo llevar sus palabras hacia el horizonte. Marisol sintió que la naturaleza misma la apoyaba en su misión. Doña Clara se puso de pie, sus ojos brillando con un fervor renovado. Sí, exclamó. Cada paso hacia el amor hace que nuestra juventud espiritual crezca más. Compartan con aquellos que no lo saben. Ellos necesitan saber que el amor de Dios es más poderoso que cualquier sombra que puedan sentir. La respuesta de la comunidad fue instantánea, un clamor colectivo de amén, resonó en la plaza, mientras corazones se encendían en un deseo compartido de actuar. Sin embargo, no todos en la congregación estaban listos. Un joven del grupo, cuyo rostro evidenciaba tensión, levantó la mano. Marisol, ¿y si nos rechazan? ¿Y si nuestra fe no es suficiente para ellos? Las palabras de duda lanzaron una sombra breve sobre los rostros esperanzados, pero Marisol no dudó. La duda es una parte del camino. Si no arriesgamos, nunca veremos el poder transformador de Dios. La fe no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar del miedo. Marisol miró a su alrededor, buscando conexión en cada mirada. Entonces, una voz suave surgió del fondo del grupo. Era la madre de un niño que había comenzado a perder su fe por las dificultades que habían enfrentado. Yo he tenido miedo, dijo. Pero quiero que mis hijos conozcan esta luz. Estoy dispuesta a dar el primer paso. Un halo de luz pareció inundar el espacio, y Marisol sintió que la fuerza de su propósito se fortalecía. Otros comenzaron a hablar, intercediendo por aquellos que los rodeaban en su entorno. Sus preocupaciones se transformaban en promesas de amor. La esperanza se expandía entre ellos, desde sus corazones hasta los corazones de aquellos que aún estaban por llegar. El sol comenzó a brillar con más fuerza, y Marisol comprendió que el desafío estaba tomando forma. Habían decidido llevar el mensaje del sagrado método, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Lo harían con suficiente amor y valentía para sobrepasar la resistencia que muchos llevarían dentro? Con esos interrogantes aún sin respuesta, el viento dejó escapar un nuevo susurro de dirección y una sensación de misión flotó en el aire. Marisol se sintió llena de esperanza, pero también de incertidumbre. Estamos a las puertas de un viaje, dijo en voz alta. Y las respuestas que buscamos vendrán al salir y abrazar. ¿Cómo lo haremos? Mientras la comunidad se unía, las dudas se transformaban en un aire de expectativa. Todo el pueblo respiraba un nuevo potencial. Pero, al mismo tiempo, la pregunta resonaba más fuerte: ¿serían capaces de transformar la resistencia en amor? En este mar de posibilidades, una nueva revelación emergía. Quizás la fe verdadera se manifestaría en acción, y cada paso que dieran sería una forma de rebelarse contra el miedo. Pero, ¿cómo harían frente a las voces que aún dudaban de esta verdad? ¿Quiénes serían los valientes que se atreverían a compartir y dar la bienvenida aún a quienes más lo necesitaban? Marisol miró a su alrededor, sintiendo la energía vibrante de su comunidad. Cada rostro mostraba un reflejo de emociones y propósitos. Era un grupo pequeño, pero su determinación podría iluminar el camino hacia aquellos que habían perdido la fe. El primer paso era la clave, y en su corazón, sabía que la valentía era la que los llevaría a actuar. ¿Dónde comenzaremos?, preguntó Fernando, el joven que había expresado su miedo anteriormente. Su voz, aunque llena de temor, llevaba un matiz de esperanza que no pasó desapercibido para Marisol. Empecemos por nuestro vecindario. Hay tantos que no han escuchado de este amor. Vayamos casa por casa, respondió Marisol, con una fe creciente que atravesaba sus palabras. El grupo murmuró en aprobación, y así comenzaron a trazar un plan. La idea de compartirles el mensaje del sagrado método transformaba el temor en acción. Con cada palabra que intercambiaban,
el peso de la duda se aligeraba, y un nuevo sentido de misión brotaba en sus corazones. A medida que la tarde avanzaba, el grupo se dividió en pequeños equipos. Equipados con sonrisas y el deseo de compartir algo especial, comenzaron a tocar puertas y dar la bienvenida a conversaciones. Las primeras respuestas fueron tímidas. Algunos aceptaron escuchar, mientras otros cerraron las puertas rápidamente. «¿Y si todos nos rechazan?», murmuró Ana, mientras se alejaba de una casa donde no obtuvieron una respuesta amable. Su voz temblaba apenas perceptiblemente, marcado por la experiencia del rechazo. Marisol se acercó, colocando su mano en el hombro de Ana. «No todos tienen que estar listos de inmediato. A veces, la semilla más pequeña puede dar la flor más hermosa. Cada corazón que toquemos, aunque sea brevemente, dejará una chispa. Y un día, esa chispa encenderá una llama». El brillo en su mirada pudo reconfortar a Ana y contagió a otros. Curiosamente, después de varias puertas cerradas, una casa permaneció abierta. Allí, una risa infantil resonaba entre los muebles y el aroma a pan recién horneado invitaba a entrar. El grupo, con un renovado espíritu, cruzó el umbral y se presentó. La madre, una mujer de sonrisa cálida, escuchó con atención mientras Marisol compartía el mensaje. Fue un diálogo fluido, donde las experiencias de vida se entrelazaban, y cada uno pudo sentir cómo el miedo se desvanecía. «Gracias por venir, les necesito más de lo que imaginan. Mi hijo ha estado en un lugar oscuro», dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero en su voz había algo más que tristeza, había gratitud. Como si el tiempo se detuviera por un instante, los corazones del grupo palpitaban al unísono. Marisol, con gran compasión, le sugirió: «¿Te gustaría unirte a nosotros en la plaza este domingo? Ahí compartiremos más sobre el amor que toca las vidas de todos». La madre asintió, y Marisol sintió que esa era una victoria pequeña pero significativa. Pero el viaje apenas comenzaba. A medida que pasaban las horas, el grupo visitaba más hogares. Algunas puertas se abrieron, otras se cerraron. Sin embargo, en cada paso, el mensaje seguía fluyendo. Antes de regresar a la plaza, Marisol y su equipo se detuvieron en un columpio del parque. El momento íntimo les permitió hablar de lo que habían sentido. Algunos contaron historias de momentos donde su fe había sido puesta a prueba, y otros compartieron cómo habían visto una luz en las vidas de quienes habían tocado. «¿Y si los que todavía están en la sombra no escuchan?», preguntó un nuevo miembro del grupo, su voz temblando con vulnerabilidad. «La perseverancia es clave», respondió Marisol. «No podemos controlar cómo responderán, pero podemos confiar que cada palabra que lanzamos al viento regresará convertida en amor». Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, un profundo sentido de propósito llenó sus corazones. El amor de Dios se manifestaba de maneras curiosas y hermosas, y esa noche, mientras regresaban, la chispa de esperanza seguía ardiendo entre ellos. Siempre el amor traería luz, y eso no estaba en duda, pero, en sus corazones, la pregunta recorría como un eco: ¿serían capaces de superar el rechazo y brindar el amor incondicional necesario para cambiar vidas? ¿Cuántas historias de desesperación estaban esperando a ser tocadas por su fe? Mientras el sol se ocultaba y el cielo se llenaba de estrellas, una sensación de expectativa comenzaba a surgir. La mañana prometía más sorpresas. ¿Cómo enfrentarían el siguiente desafío que se interpondría en su camino? De esa incógnita dependía el futuro de aquellos que aún no habían visto la luz. La mañana amaneció fresca, y el aire estaba impregnado de la anticipación de un nuevo día. Marisol y su grupo se reunieron nuevamente en la plaza, con el corazón vibrante y el deseo ardiente de continuar su misión. La luz del sol atravesaba las hojas de los árboles, creando un espectáculo de sombras danzantes que parecía celebrar su esfuerzo. «Hoy será un gran día», anunció Marisol, mientras miraba a cada uno de ellos con una sonrisa genuina. «Nuestro encuentro en la plaza será un momento crucial.
Compartiremos lo encontrado y veremos cómo Dios actúa. Las palabras resonaron en el corazón de los presentes. Un aire de emoción llenaba la plaza cuando comenzaron a organizar las sillas en círculo, creando un ambiente de calidez y cercanía. Había risas, murmullos de expectativa y miradas que reflejaban tanto nervios como fervor. Fernando, ese joven que había expresado su temor, tomó la iniciativa. Con paso decidido, se ofreció para abrir el encuentro. Permítanme comenzar, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. He estado pensando en lo que significa abrir nuestras puertas para dejar entrar la luz. Cada vez que salimos, pienso en aquellos que están esperando con sus corazones cerrados, luchando en sus propios mundos oscuros. Marisol lo observó con orgullo, cada vez más convencida de que el amor había comenzado a transformar a aquellos que se atrevían a ser vulnerables. La valentía de Fernando iluminó el espacio, y la certeza de que Dios estaba allí se sintió profundamente en cada emoción. La primera casa en la que decidieron hablar fue de una anciana conocida por su sabiduría. Cuando tocaron la puerta, un destello de sorpresa iluminó su rostro. Su nombre era Doña Elena, y aunque sus años le habían traído dolores, todos en el barrio la veneraban por su bondad. ¿Qué los trae por aquí, jóvenes?, preguntó, mientras los invitaba a pasar. Marisol fue la primera en hablarle, sintiendo la calidez de su sonrisa como un abrazo. Queremos compartir con ustedes un mensaje de esperanza y amor. Creemos que cada uno de nosotros tiene historias que contar y transformaciones que vivir. Doña Elena, profundamente intrigada, escuchó con atención. A medida que compartían sus experiencias, burlaban los temores y la anciana comenzó a compartir su propia historia de vida. La vida puede ser dura, pero hay un propósito en cada prueba. Mi esposo se fue hace años y batallé sola, pero nunca estuve realmente sola. Siempre sentí una luz guiándome, sus ojos brillaron mientras hablaba. Quizás busqué eso mismo lo que ustedes traen. Fue un momento mágico. Las palabras fluyeron de sus corazones, y la conexión divina se hizo palpable. La angustia del pasado se transformó en una conversación llena de fe renovada. Los jóvenes la rodearon, oraron por ella y juntos encendieron una pequeña vela en su hogar. El tiempo parecía detenerse, y cada chispa de amor que compartieron resonaba en sus almas con una fuerza inesperada. La reunión se convirtió en un testimonio de cómo Dios puede mover corazones y construir puentes entre generaciones. Cuando salieron de la casa de Doña Elena, el grupo estaba lleno de gratitud. De pronto, la plaza, que antes era solo un lugar, se convirtió en un espacio sagrado donde las almas podían reunirse. Una luz más intensa brillaba en sus corazones, alimentando cada paso. Sin embargo, lo inesperado aún acechaba. Mientras se dirigían a las siguientes casas, notaron a un grupo de jóvenes sentados en una esquina, con miradas desafiantes y brazos cruzados. Una parte de Marisol temía acercarse, recordando otras experiencias donde les habían cerrado la puerta por ser demasiado o diferentes. Quizás estén buscando algo más de lo que parecen, sugirió Ana, llena de sabiduría. Marisol respiró hondo y, con la determinación que había cultivado, avanzó hacia ellos. ¿Serían capaces de tocar sus corazones? ¿Estaban ellos listos para escuchar? La respuesta se cernía como un halo de esperanza, y la comunidad se preparaba para lo que pudiera venir. La necesidad del amor era urgente, y el tiempo seguía corriendo. ¿Qué respuestas encontrarían en esos jóvenes de miradas desafiantes? ¿Verían en ellos la chispa que podría encender la llama de una fe renovada? La incertidumbre llenaba el aire mientras se acercaban, listos para el siguiente paso en su viaje. Marisol se acercó al grupo de jóvenes con el corazón latiendo fuertemente. Aquellas miradas desafiantes eran como un eco de su propia inseguridad. Pero había algo más. Había un fuego en sus ojos que le decía que, detrás de esa fachada, había sueños rotos y esperanzas perdidas. Hola, soy Marisol, dijo suavemente, dejando caer su voz en un tono de amistad.
Puedo unirme a ustedes. El grupo la miró con desconfianza, pero un joven, de cabello oscuro y mirada intensa, respondió. ¿Qué quieres? No estamos interesados en tus discursos motivacionales. Marisol sonrió con ternura. No vengo a motivarles. Solo quiero escuchar. Todos tenemos historias que les gustaría contar. La tensión en el aire era palpable. Fernando, al ver el intercambio, se unió a ella. Respecto a lo que dice Marisol. A veces, hablar de lo que sentimos puede ser liberador. Nadie sabe qué escondemos hasta que compartimos. El joven arqueó una ceja, pero algo en su tono pareció romper esa muralla. Otros comenzaron a reírse levemente, aunque buscaban mantener la fachada dura. Fue un pequeño avance, un destello de curiosidad. No todos creen en tonterías de la fe, dijo una chica del grupo, acercándose al borde del círculo. Marisol sintió una punzada, pero inmediatamente se dio cuenta de que esa era una oportunidad para conectarse. A veces, no se trata de fe, dijo con entusiasmo. A veces, se trata de la esperanza que encontramos entre nosotros, en nuestra comunidad. Las palabras resonaron, llenando el espacio con un eco de entendimiento. La chica miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de sus amigos, pero al ver sus miradas en blanco, suspiró. ¿Qué es lo que saben de nosotros? Solo porque parezcamos duros no significa que no tengamos sentimientos. Marisol se sintió impulsada a avanzar, su voz cargada de cariño. Exacto. Muchas veces escondemos lo que sentimos por miedo al que dirán. Pero hoy escuchamos, ¿qué pasa si compartimos? El silencio se convirtió en una invitación, y poco a poco, el grupo comenzó a abrirse. Hablaban de decepciones, de sueños frustrados, de la búsqueda de identidad en un mundo que parecía tan vacío. Fue un diálogo genuino, como si cada palabra desterrara un poco más de la oscuridad que cubría sus corazones. Fernando, sintiéndose inspirado, se dirigió a la joven que había cuestionado a Marisol. A menudo luchamos solos, pero no estamos hechos para cargar las cargas individualmente. ¿Te gustaría compartir algo que te preocupe? Dio un paso hacia ella, alcanzando su mirada, y de pronto, las paredes se cayeron. La joven se atrevió a hablar de su dolor, de la presión que sentía por encajar, y sus amigos comenzaron a añadir sus propias historias, compartiendo risas y lágrimas. Marisol miró a Fernando, ambos sintiendo que se estaba produciendo algo extraordinario. Esta conexión era palpable, y en ese momento, una luz brillante pareció descender sobre ellos, iluminando cada rincón oscuro de sus almas. Dios está aquí, incluso de formas inesperadas, susurró Fernando, y aunque nadie lo dijo, todos lo sentían. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, y con cada historia, un vínculo emergía, una revelación de que el amor y la comprensión pueden vencer incluso la más fuerte resistencia. El grupo de jóvenes ahora sonreía, y las miradas desafiantes habían dado paso a una brisa de esperanza. Marisol propuso un momento de oración. Tomaron las manos, uniendo sus corazones en un solo latido. Eran diferentes, pero esa diversidad se transformaba en un tapiz vibrante de fe compartida. Sin embargo, mientras la oración terminaba, un estruendo resonó en la distancia, rompiendo la calma. Un auto acelerado se detuvo frente a ellos. Las ruedas chirriaron y la tensión volvió a elevarse. ¿Quiénes eran esos nuevos visitantes? ¿Eran amigos o enemigos de su paz recién encontrada? Un nuevo giro se cernía en el aire, y Marisol sintió que su espíritu se aceleraba de anticipación. El misterio de lo que vendría era imponente. ¿Serían un nuevo reto o un inesperado aliado en su misión de amor? El motor del auto dejó de rugir, y el silencio que siguió era sepulcral. Marisol contuvo la respiración, sintiendo cómo la tensión se amontonaba en el aire como un denso velo gris. Los jóvenes a su alrededor intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que la aventura de apertura de sus corazones estaba en juego. Un hombre apareció del vehículo, emergiendo como un espectro de la noche. Su figura era alta y robusta, con una chaqueta de cuero que brillaba a la luz tenue de la tarde.
Había algo en su andar que imponía respeto, pero también una inquietud inquietante. Sin mediar palabra, se acercó al grupo, y Marisol notó cómo varios chicos daban un paso atrás, recordando vidas llenas de enfrentamientos y desengaños. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con voz profunda, casi resonante. Marisol se armó de valor, sintiendo que su corazón latía en sincronía con las miradas de apoyo de sus nuevos amigos. Era momento de actuar, de no dejar que el miedo los dominara. Estábamos hablando, compartiendo nuestras historias, dijo, consciente de cada palabra. Todos tenemos algo que aportar. ¿Te gustaría unirte? El hombre se detuvo, evaluando a la joven que había osado desafiar su presencia. Durante un instante, el aire crujió de expectación. Sin embargo, en lugar de enojarse, una pequeña chispa de curiosidad iluminó sus ojos. Historias, repitió como si la idea le resultara extraña. ¿Qué sabéis sobre las historias que realmente importan? Antes de que Marisol pudiera responder, Fernando se adelantó. Son las historias de nuestras luchas, de lo que hemos vivido y superado. Creemos que compartir puede ser un cambio, que la conexión es lo que nos une. El hombre observó a Fernando, y por un momento, pareció sopesar el peso de sus palabras. Marisol sintió que un hilo invisible de compasión se tejía en el ambiente. Uno que podía unir sus almas a pesar de las circunstancias. Sabían que me he enfrentado a más demonios de los que cualquiera de ustedes podría imaginar, dijo el hombre, su tono pasó de duro a casi vulnerable. Marisol notó cómo la dureza de su rostro se ablandaba. No siempre he estado donde estoy ahora. Las palabras resonaron en Marisol como un suave rayo de esperanza. ¿Cuántas veces había sentido el peso de su propia batalla? Sin embargo, en lugar de quedarse en el dolor, el joven grupo encontró una forma de iluminar la oscuridad. Cuéntanos, por favor, anheló Marisol. Todos tenemos algo que aprender. Mientras el hombre comenzaba a relatar su historia de pérdidas y salvaciones, el grupo de jóvenes se fue acercando. Cada graciosa anécdota campesina, cada rayo de risa y tristeza compartido, iba trazando un mural de conexiones entre las almas. Las tensiones se disiparon poco a poco, convirtiendo el miedo en curiosidad y la curiosidad en esperanza. Con cada relato, el grupo fue participando más ardientemente. La hermana de la joven que había cuestionado a Marisol, que había estado en los márgenes, se unió al diálogo, exponiendo sus inseguridades. Sonrisas reconfortantes comenzaron a surgir entre susurros. Marisol miró a su alrededor y sintió que el ambiente se había transformado. Un aire nuevo los envolvía, no solo era conexión, era una especie de empoderamiento. Quizás esto sea lo que hemos estado esperando, susurró Fernando, mientras la conversación se desbordaba. Pero de pronto, el hombre calló, su mirada se oscureció y la preocupación se dibujó en su rostro. Levantó la mano, como si sintiera un peligro inminente. Hay cosas del pasado que nunca desaparecen, algunos hombres vienen y van, pero ciertos ecos pueden resonar más allá de nuestro deseo de olvidar. Marisol y sus amigos intercambiaron miradas, sintiendo el peso de su advertencia. El aire había cambiado de nuevo, y otra sombra se cernía sobre ellos. ¿Sería esta la llamada a defender su pequeño rincón de paz? O tal vez sería el momento para liberar esas historias ocultas, transformando lo que sienten y temen en un verdadero poder. El misterio de lo desconocido se tejía nuevamente ante ellos, mientras se preguntaban si estarían listos para enfrentar lo que estaba por llegar. El hombre permaneció en silencio, la intensidad de su mirada flotando en el aire. Marisol sintió que su corazón se aceleraba. ¿A qué se refería con llamar a ecos del pasado? Había algo más profundo en su historia. Una suave brisa sopló, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda. El grupo se acercó, casi como si el aire los empujara a compartir una conexión más profunda. Fernando, con su espíritu entusiasta, tomó la iniciativa. ¿Cómo podemos enfrentar esos ecos? ¿Hay algo que se pueda hacer para liberarnos?, preguntó,
ansioso por obtener respuestas que sintiera les ayudarían. El hombre respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un regalo pesado con el significado de años de experiencia. Lo primero es reconocer que cargar con nuestras sombras es un peso que nadie tiene que llevar solo. Una vez que miramos lo que nos duele, podemos comenzar a sanarnos. Su voz resonó con una sabiduría palpable. Los jóvenes escuchaban atentamente, conscientes de que estaban ante una oportunidad única, un momento de revelación que podría transformar sus vidas. Las historias que contamos tienen poder. Continuó el hombre. No solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Cada uno de ustedes tiene una luz interna que puede brillar incluso en la oscuridad. Marisol sintió cómo su corazón se iluminaba con esas palabras. Un impulso de valentía brotó en ella. Deseaba compartir las sombras de su propia vida, aquellas que había escondido bajo el manto del temor. Yo también tengo una historia, comenzó, su voz temblando un poco. Hay días en los que siento que el peso de mis decisiones me aplasta. Muchas veces me siento perdida, sin saber si hay un camino hacia adelante. Pero he aprendido que al compartirlo, esos miedos se desvanecen un poco. El hombre sintió, invitándola con la mirada a continuar. En mi familia, siempre ha habido luchas. Mi madre, que ha sacrificado tanto por nosotros. A veces pienso que estoy traicionando su esfuerzo al no ser la hija perfecta. Sus ojos se humedecieron con la fragilidad de su confesión. Pero hoy, en este momento, siento que quizás no estoy sola en esto. El murmullo de aceptación entre los jóvenes fue como música reconfortante. Era un espacio sagrado donde cada historia contada se convertía en una piedra en la edificación de algo hermoso. El hombre sonrió, dejando escapar una risa suave. Eso es, querida. Cada sombra trae consigo una luz que solo se puede ver cuando se comparte. Alzó la voz para que todos escucharan. Nunca subestimen el poder de sus historias. Su valor es inmenso. Pronto, las historias comenzaron a fluir como un río. De uno en uno, se fue dando permiso a un espacio seguro para compartir luchas, sueños y miedos. Cada confesión iluminaba el rostro de quienes escuchaban, generando una atmósfera de esperanza. Marisol sintió que sus propias cadenas se deshacían, uniendo sus corazones al de cada persona que hablaba, pero de repente, el hombre se detuvo, una sombra de preocupación deformando su expresión. Sin embargo, advirtió, su voz seria. Las sombras a veces tienen brazos largos. Pueden volver a buscarte. Dependiendo de tus elecciones, eso puede causar más fracturas que cicatrices. Un hilo de tensión se deslizó por el aire, y los jóvenes intercambiaron miradas de inquietud. ¿Estaban preparados para lo que venía? ¿Podrían realmente enfrentar su pasado y lo que eso significaría? Marisol sintió una oleada de determinación mezclada con miedo. Entonces, debemos estar listos, dijo con voz firme. Es hora de construir una luz que nunca se apague. Justo en ese momento, el silencio fue interrumpido por el sonido de un motor que se acercaba, rompiendo la conexión. La tensión en el aire resurgió, y el hombre volvió a levantar la mano, como un guía en un camino incierto. La pregunta flotó en sus mentes. ¿Qué peligros acechaban en el horizonte, listos para interrumpir su viaje espiritual? La noche aún no había terminado, y la verdadera prueba de su fe parecía estar llegando. ¿Estarían listos para enfrentar los espíritus que acechaban? ¿O sería este un nuevo comienzo en sus vidas llenas de valentía y fortaleza? El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo de colores vibrantes. Marisol y sus amigos se encontraban de pie, con el corazón palpitante, a la espera de lo que el futuro les depararía. La voz del hombre que había llegado interrumpió el murmullo de esperanza, llevándolos a un silencio expectante. Era un momento pivotal, donde las sombras del pasado amenazaban con resurgir y los corazones palpitarían en un solo latido. La figura que emergió del auto era imponente. Un grupo de jóvenes inseguros se quedó atrás, y el aire se volvió denso.
Marisol sintió que la luz del amor y la fe se estaba poniendo a prueba. Se acercaron más, llenos de dudas pero determinados, dispuestos a enfrentar lo que sea que viniera. ¡Alto!, gritó una chica del grupo de nuevos visitantes, sus ojos destilaban curiosidad. ¿Qué están haciendo aquí? Marisol tomó un paso adelante, sosteniendo el mensaje de amor que había aprendido. Buscamos compartir historias, necesitamos unir nuestras luces. No estamos aquí para confrontar, sino para iluminar. El hombre de la chaqueta de cuero frunció el ceño, pero había una chispa de curiosidad en su mirada. Mientras el murmullo se disipaba, las palabras de Marisol resonaron en el aire. Cada uno de nosotros trae sus luchas, y juntos podemos crear una comunidad más fuerte. ¿Qué te impide compartir tu luz?, preguntó, su voz cargada de un cariño genuino. Los ojos del grupo comenzaron a destellar con la posibilidad de abrirse, y una joven de cabello rizado se atrevió a dar un paso al frente. Sería más fácil si sintiera que realmente importa. En este mundo la lucha es constante, y a veces solo quiero rendirme. Marisol sintió que una ola de empatía la envolvía. A veces, la lucha es parte del viaje, pero al compartirlas, esas batallas se vuelven menos pesadas. Cada lágrima puede ser aceite para iluminar nuestro camino. Ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros. La energía en el ambiente se encendió, y poco a poco, la barrera comenzó a derrumbarse. El hombre en la chaqueta de cuero observaba cómo sus amigos se abrían a la conexión. Su rostro se desdibujó en una mezcla de sorpresa y esperanza. Entonces, el hombre fala pronto. Quizás tienen razón. No nos conocemos, pero el dolor no es tan ajeno. Cada quien tiene sus historias. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Ese simple ofrecimiento se sintió como una chispa en el aire, una invitación al cambio. Marisol sintió que la luz del amor traía consigo la revelación que tanto anhelaba. Hagamos de este momento un testimonio, sugirió Fernando, con su voz resonante. Juntos, podemos unir nuestras voces y orar por las cargas que llevamos. No estás solo. Las manos se entrelazaron, formando un círculo vibrante, y unida, la congregación se preparó para invocar la luz. La voz del joven del grupo resonó con la voz indómita de la esperanza. Estamos aquí para sanar, para elevarnos juntos. Así, en el centro de la noche, con el eco de sus corazones latiendo como uno solo, comenzaron a compartir. Las historias fluyeron, cada voz iluminando la penumbra que había antes. Marisol se dio cuenta de que, aunque cada carga era diferente, el amor y la fe compartidos se convertían en un bálsamo que curaba heridas. Risas y lágrimas se entrelazaban en una danza divina, y la presencia del Espíritu Santo era palpable. Era un momento divino, un encuentro sagrado donde la comunidad se convertía en la luz en medio de la oscuridad. Mientras se despedían, Marisol vio que la vida de cada uno se había transformado un poco aquella noche, y así, al salir de la plaza, sintieron que la juventud eterna no solo era una promesa sino una manifestación constante de amor, luz y unidad. Esta no es solo nuestra victoria. Es un testimonio. No solo hemos abierto puertas en nuestras vidas, sino que también hemos creado un camino hacia aquellas almas perdidas que aún desconocen la verdad del sagrado método, dijo Marisol, con un brillo de determinación en sus ojos. La comunidad se vio fortalecida, y juntos comenzaron a planear nuevas iniciativas para llevar el mensaje más allá de sus fronteras. Organizaron encuentros en otros pueblos, creando retiros y eventos para compartir amor y fe. La luz del alma de la ciudad se extendía como un río caudaloso. Al final del día, el cielo se tornó negro, pero las luces brillantes de las velas se convirtieron en faros de esperanza. Marisol y sus amigos nunca volverían a ser los mismos. Se encontraron en la unidad, en el amor divino compartido, en el poder del testimonio. Con cada oración, con cada luz encendida, estaban uniendo sus almas no solo en la búsqueda de curación, sino en la consecución de una misión, llevar la luz a todos los rincones que se pudieran. En ese instante,
Se dieron cuenta de que la juventud eterna se encontraba en el cuidado y la atención a las historias de otros, en escuchar y abrazar a aquellos desvalidos, formando un lazo sagrado que jamás se rompería. Así, con corazones en llamas, se lanzaron hacia el nuevo viaje, con fe inquebrantable, en la certeza de que la luz siempre ganaría sobre la oscuridad. El sagrado método divino había sido revelado, no como una fórmula secreta, sino como una conexión comunitaria alimentada por amor, unidad y testimonios compartidos, que ningún rincón quede sin luz, que ninguna historia se pierda en la oscuridad. Marisol y su comunidad continuaron como guardianes de esa verdad. Estaban determinados a brillar y a ser el faro para aquellos que aún caminaban en sombras. Es tiempo de que tú también te unas a esta misión, queridos hermanos y hermanas. No dejes que el miedo te detenga. La luz está en ti. Suscríbete inmediatamente al canal y sé parte de esta transformación, para que juntos lleguemos a más almas necesitadas. Deja un like ahora. Alimenta el algoritmo y ayúdanos a llevar este mensaje de fe más lejos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta poderosa conexión que vivimos. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de unidad y amor. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar esta obra a través de estas acciones. Juntos, haremos brillar la luz.